La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. Pues lo primero que vamos a hacer es entrevistar al poeta Diego Alonso Cánova, que acaba de publicar hace unos meses el poemario Efímero Infinito en Cuaderno de Laberinto. Y como siempre nos gusta hacer, nada mejor que empezar con su palabra, que en esta ocasión un poema que va a leer José Manuel. Adelante. Hipermetropía. Si quieres mantener el equilibrio, mira lejos, al frente, me decían cuando empezaba con la bicicleta. Después crecí y vinieron más consejos. Ten amplitud de miras, mira más lejos como busca el águila. Intenta contemplar el infinito, fija tus ojos en la lejana utopía. Y de tanto mirar a las estrellas, de tanto contemplar el horizonte, de tanto perseguir sueños lejanos, hoy tengo un grave déficit de vista. Soy incapaz de ver la felicidad cuando a veces se me cruza por delante. Diego Alonso Cánova nació en Vera, Almería, en 1949. Es doctor y licenciado en Psicología, licenciado en Matemática y diplomado en Magisterio. Ha sido maestro nacional, profesor en el Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, catedrático de Matemática y director del IES Nicolás Salmerón de Almería. Además de profesor titular de Psicología en la Universidad de Almería, profesor tutor de Psicología en el Centro Asociado de la UNED en Almería. Es autor de los poemarios Desde Ángulos Distintos, de 2015, Poemas de Andar por Clase, de 2018, y Resistir en Verso, Décimas para una Pandemia, de 2020. Y ha participado en numerosos recitales individuales y colectivos en distintos lugares de la geografía española. Y hablamos con él con motivo de Efímero Infinito. Lo tenemos al teléfono. Hola, muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal estás? Hola, Manuel, buenas tardes. Aquí estamos esperándote para echar un rato de poesía, por lo menos de buena conversación poética. En los poemas de Efímero Infinito encontramos citas, ecos, guiños de otros poemas. ¿Es una manera de homenajear a las lecturas que han formado parte de tu vida? En parte sí. Algunos poemas, en algunos de esos poemas, efectivamente ha sido como una forma de recordar versos conocidos de otro autor y hacerle como un pequeño homenaje. En otras se trata pues, simplemente de hacer otra versión de un poema, hacer una variación sobre un tema previo, o en otras ocasiones se trata simplemente de intertextualidades, o sea, está componiendo un poema y a veces, pues, teniendo en cuenta que prácticamente todos los temas que se tratan en poesía son los mismos, el amor, el desamor, la muerte, el paso del tiempo y otros tópicos como Carpe Diem. Entonces es relativamente frecuente que escribiendo un poema te vengan a la cabeza algunos versos de otros autores que te están pidiendo a grito un lugar en ese poema, y yo simplemente lo que hago es hacerle un hueco, consciente o inconscientemente. Y eso es relativamente frecuente, no solo lo hago yo, está presente en toda la poesía española. Por ponerte un ejemplo, hay un famoso soneto de Góngora cuyo primer verso dice: ilustre y hermosísima María, sigue hablando, mientras se dejan ver a cualquier hora en tus mejillas la rosada aurora. Pues bien, ese ilustre y hermosísima María está escrito medio siglo antes por Garcilaso de la Vega en el segundo verso de su égloga tercera. Aquella voluntad honesta y pura, ilustre y hermosísima María, etcétera, etcétera. En otros casos, pues se trata, como en mi poema Yo somos dos, de una opinión relativamente diferente de la que vierte Juan Ramón Jiménez en su famoso poema ese que dice: yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo. Y yo lo que digo en mi poema es que yo soy yo y además este que va a mi lado, por determinadas razones psicológicas que recordé cuando estaba escribiendo ese poema. Y en algunas otras poesías pues pasa algo parecido, ¿no? Tengo otro poema en que me planteo si Becker le volvería a decir a aquella mujer joven: poesía eres tú, si esa mujer hubiera cumplido ya los 70 años.
En fin, hay de todo en este libro. Yo invito al oyente a que lo descubra leyéndolo. Sí, además uno de los metros empleados con frecuencia es el del soneto. Es importante el ritmo para la poesía, porque estamos hablando de un metro que utiliza muchísimo no solamente la rima, ¿no?, como base, sino también el uso de versos en decasílabos. Sí, para mí es importante, bastante importante el ritmo en la poesía. Y los sonetos en este libro aparecen con relativa frecuencia, no solamente sonetos, sino algunos otros tipos de estrofas clásicas, o villejos, liras, cuartetos, seguidillas, octavas reales, silvas, y sobre todo también muchos versos blancos y algún que otro verso libre, que no es lo mismo. Recuerdo a Antonio Carvajal, Premio Nacional de Poesía, que hablaba del soneto diciendo algo así como que por la forma que tiene tendría algo que ver con eso que llaman la divina proporción, el número de versos, el número de sílabas por cada verso, como un formato muy adecuado para expresar lo que se quiere transmitir normalmente con la poesía, que es la belleza y las emociones. Y luego también, aunque sea sin rima, pues también intento conservar el ritmo en los versos blancos, pues combinando adecuadamente los heptasílabos, endecasílabos y los alejandrinos, que vienen bien porque comparten algunos lugares muy útiles para mantener el ritmo, colocando en esos lugares determinadas sílabas tónicas. Buenas tardes, Diego. Soy José Manuel Pozo, encantado de conocerte. Hola, para empezar, enhorabuena por el libro, que debo decir que me ha encantado. Y una de las cosas que he encontrado como los rasgos más valiosos del libro, porque no es frecuente encontrarlo en la poesía actual, es el humor. ¿Te has divertido escribiendo estos poemas? Bueno, efectivamente sí, hay bastante de humor en algunos de los poemas. Otra cosa es que cuando uno está intentando componer un soneto o algún otro poema se esté divirtiendo. En mi caso no sucede así. Estoy totalmente concentrado y estoy buscando palabras, buscando la frase adecuada, echando marcha atrás, corrigiendo, tachando, dejándolo para el día siguiente. Entonces mi actitud ahí no es una actitud de estar divertido. Es posible que después me divierta leyéndolo o se diviertan algunos cuando lo están leyendo, pero en ese momento es otra cosa distinta. Pero con respecto a lo que dices, que no es frecuente encontrar el humor en la poesía actual, es verdad, llevas razón. Aunque siempre ha estado el humor presente desde la Edad Media con el Arcipreste de Hita, el libro del buen amor, Quevedo, Lope de Vega, Baltasar de Alcázar con aquella cena jocosa, o en el siglo XVIII, Nicolás Fernández, acuérdate de aquello, admiróse un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés, etcétera, etcétera. Pero bueno, actualmente recuerdo que en el año 2019 coordiné una antología junto con Paco Checa en la que participaron 41 poetas actuales, la mayoría españoles, y que se llama precisamente Con humor propio. Entonces, aunque no parezca, pero sí hay poetas actuales que contemplan el humor en su poesía. Por ponerte un ejemplo, algunos de ellos son premios nacionales de poesía. Antonio Carvajal, Luis Alberto de Cuenca y otros, Enrique Gracia Trinidad, Alexis Díaz Pimienta, Enrique Gallú Jardiel, Paco Domene, Cati Parra, Inma Pellegrín, Diego Reche, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias por atendernos en el programa. Quería preguntarte, ¿tienes a mano el libro de Efímero Infinito? Sí, aquí lo tengo, sí. Pues ya que antes has citado el poema sobre Bécquer, ¿te importaría leérnoslo en la página 40? Voy a localizarlo ahora mismo. La verdad es que no lo tenemos planeado, las cosas como son, pero al escuchar mencionarlo me he dicho, pues voy a releerlo, porque una de las cosas buenas de tu libro es que uno se dice, voy a releerlo, yo ya lo he releído varias veces, lo verdad.
Pues el poema se llama Sentada en el silencio del espejo y tiene como subtítulo Ella 40 años después. Y habla, pues como he dicho, pues qué pasaría o qué pensaría esta mujer, cómo recordaría aquello que le pasó hace 40 años con uno que se le acercó y le dijo aquello de poesía eres tú. Y dice así: sentada en el silencio del espejo, con su rostro marcado por la vida, recordaba su voz que preguntaba ¿qué es poesía? Perdura en su memoria la respuesta y vuelve a contemplar su juventud y al joven de mirada penetrante que le dijo «Eres tú». ¿Qué fue de aquel poeta?, se pregunta. ¿Brotarían de nuevo de sus labios, si me viera agostada por el tiempo, los mismos versos mágicos? Pues muchísimas gracias, Diego, por estar en nuestro programa.